Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen el día de hoy y también al doctor Alejandro Vega Camarena. El doctor Alejandro el día de hoy nos va a presentar la capacitación en el tema de la importancia de la certificación profesional. Les voy a platicar un poquito más del doctor. Él es doctor en administración y también en educación. Es maestro en administración y también en políticas públicas y además de todo es ingeniero en sistemas computacionales. Él cuenta con más de 15 años como catedrático a nivel superior y posgrados. Aquí es importante mencionar que él es coordinador de doctorados en la Universidad Vasco de Quiroga y consultor certificado. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico. La Academia de Michoacán, que es la Academia, le da la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar aquí el día de hoy con nosotros, con esta cátedra tan importante. No, el agradecimiento es hacia ustedes por la invitación y pues vamos a sacar el jugo a esta plática. Perfecto. Muchísimas gracias y le dejo el uso de la voz. Gracias. Hacer cierta actividad, ¿no? Aquí en México, quien se encarga precisamente de realizar las certificaciones o de emitir una certificación en la parte profesional es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que pertenece a la Secretaría de Educación, ¿sí? También llamado CONOCER, que es una entidad paraestatal sectorizada de la Secretaría, como les comentaba, y es un órgano de gobierno tripartita con representación para los trabajadores, empresarios y el gobierno. Muy bien, la pregunta que nos vamos a hacer es precisamente ¿qué es la certificación, no? ¿O qué son las competencias? Bueno, pues se define como un conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que se concretan asertivamente en la resolución de problemas o cómo se da respuesta pertinente a una situación nueva o una situación específica en la cual nos podemos nosotros encontrar, ¿sí? Entonces, esas certificaciones en competencias lo que van a certificar es de que el individuo que quiera presentar una evaluación para obtener una certificación, pues tendrá que demostrar que tiene esas habilidades, tiene esas destrezas y tiene conocimientos para poder dar solución a los problemas que se puedan presentar. ¿Qué es un estándar de competencia? Pues el estándar de competencia describe un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que se requiere que una persona pueda realizar hacia una actividad a un alto nivel de desempeño. Hablando entonces, decíamos que bajo los estándares de competencias es con lo que el conocer va a decir si puedes o no puedes certificarte, ¿no? Hay más de 1000 certificaciones o 1000 estándares de competencia en los cuales se pueden ustedes certificar, ¿sí? Entonces, voy, reviso y digo, este es el estándar y vamos a ver cuáles son las competencias que debemos de tener para podernos certificar. Existe dentro de lo que es el conocer el Registro Nacional de Estándares de Competencia, que se llama el RENEC, que es donde se encuentran disponibles todos los estándares de competencias desarrollados por los diferentes comités de gestión por competencias aprobados por el CONOCER. Y están publicados también en el Diario Oficial de la Federación. Y por aquí les muestro lo que es un enlace donde podemos ir directamente al RENEC para poder revisar los estándares de competencia. Van a encontrar, por ejemplo, el listado de estándares de competencia y van a estar, por ejemplo, por una parte lo que es el código del estándar, el título del estándar, el comité que lo desarrolló y el sector productivo al cual va dirigido, ¿no? En este caso voy a hablarles acerca del estándar ECO 249, que es proporcionar servicios de consultoría en general. El comité es el sector de consultoría y el sector productivo es servicios profesionales, científicos y técnicos, ¿no?
Existen, les decía, muchísimos más estándares. Por ejemplo, aquí nos muestra en 1249, que es prestación de servicios de traducción de lengua indígena al español y viceversa en diferentes ámbitos. Atención a asuntos indígenas, igual servicios profesionales, científicos y técnicos, ¿no? También dentro de lo que es el RENEC lo podemos encontrar o hacer búsqueda de un estándar por medio del sector productivo, ¿sí? Nos dice cuáles son, por ejemplo, actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales. O otra forma de buscarlo es si pertenece el estándar a la parte de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, o comercio al por mayor. Y de aquí van a encontrar otras más clasificaciones, ¿no? Para poder hacer la búsqueda del estándar, o simplemente pueden escribir aquí también si conocen la clave o el nombre del estándar en el cual ustedes se quieren certificar. Y bueno, también existe, así como existe el registro de los estándares, pues también dentro del conocer está el RENAP, que es el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas. Una vez que uno se certifica, pasa a la base de datos del RENAP. Entonces ahí se encuentran todas aquellas personas que han obtenido un certificado de competencia emitido por el CONOCER y respaldado por los propios empresarios y trabajadores de los distintos sectores. ¿Por qué? Porque decíamos que los estándares son desarrollados por la parte empresarial y por los trabajadores, ¿no? Para poder nosotros consultar las certificaciones, pues lo que vamos a hacer es a través de la CURP de la persona, y aquí les pongo, por ejemplo, el URL, que es igual, conocer, luego diagonal RENAP, certificaciones, ¿no? Y ustedes van a encontrar este formatito o esta pantalla. Aquí ponen ustedes el CURP para ver, ¿no? En este caso el ejemplo es mi CURP, y pues aquí me aparecen mis dos certificaciones, ¿no? Mi lista. Me dice el número de folio, el tipo, el código, por ejemplo decía el 249, cuál es el nombre, proporcionar servicios de consultoría en general, y luego la entidad certificadora y de la evaluación o organismo certificador, donde se certificó uno, ¿no? Donde obtuvo la certificación. Y aquí me dice Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato, ¿no? Por ejemplo, el otro me dice es el ES0076, el título de ese estándar es Evaluación de las Competencias de Candidatos a Evaluar por ICE México, ¿no? Y aquí pues ponemos entonces el folio, podemos consultar, por ejemplo, los empresarios pueden consultar si alguna certificación de competencia de una persona es válido, pues pone su curro, pone el folio del propio certificado y ahí aparecerán todas las certificaciones que tiene esa persona, ¿sí? Les decía, entonces es una base de datos nacional. ¿Qué es la certificación profesional por competencias? Que decíamos que es lo que vamos a ver, cuál era esa importancia, ¿no? Pues decimos que el certificado de competencia es un documento oficial donde se acredita a una persona como competente de acuerdo a lo establecido en el estándar de competencia. Decíamos que están desarrollados los estándares y nos dicen qué es lo que debemos cumplir. Entonces, quien cumplió eso, se evalúa y se le emite su certificado. Dice, el certificado de competencia es un documento expedido por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, en el cual se asegura que el desempeño de una persona se ajusta a lo que requieren las empresas o las instituciones, recordando que ellas son quienes desarrollan los estándares. Ejemplo, aquí está mis certificados, este es así el documento, bien igual, Gobierno de México, Secretaría de Educación, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, otorga el nombre de a quién, la clave, el CURP, certificado de competencia laboral y del estándar de competencias, el nombre del estándar. Y luego ya nos dice una leyenda, inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia con clave y el número del estándar y la fecha del estándar, que fue 16 de octubre del 2012, y la entidad certificadora. En este caso, la primera, si recordábamos en la base de datos, era Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de Guanajuato, expedida el 1 de diciembre del 2020, ¿no? Y viene el logo. Aquí, por ejemplo, esta otra nos decía igual, nada más que aquí cambia el estándar de evaluación de competencias de candidatos con base en estándares de competencia, organismo certificador, el logo,
y viene igual 16 de diciembre del 2020. Y por acá viene en un folio, ¿no? Bueno, en aquella imagen no se ven, aquí alcanzamos a ver el folio, que decíamos que también si no conocíamos el CUT, a través del folio lo podemos buscar en la base de datos para revisar que sea original el certificado, ¿no? ¿Quiénes certifican las competencias de las personas? Bueno, los comités de gestión por competencias avalan a las organizaciones o instituciones responsables de evaluar y certificar a las personas con base en los estándares de competencia. El conocer los acredita como parte de la red de prestadores de servicio del Sistema Nacional de Competencias, ¿sí? Pero ¿quiénes son? Bueno, se dividen en las siguientes clasificaciones: entidades de certificación y evaluación, que son grandes empresas o instituciones que tienen carácter regional o nacional y que garantizan que hay independencia en las áreas de capacitación, evaluación y certificación. Parte del reglamento que existe en el conocer es de que no puede ser capacitación, evaluación y certificación la misma persona, ¿sí? Pues debemos nosotros de ir, por ejemplo, si estamos interesados en certificarnos en un estándar, y decimos, bueno, a lo mejor en la parte de alineación, del curso de alineación, veo que no soy apto todavía o no soy competente, pues puedo tomar un curso de capacitación. ¿Qué va a hacer? Pues afinar esos aspectos que marca el estándar que aún no cumplo para poder ser apto para certificarme. Y será una persona diferente quien deba de ser el evaluador de ese estándar. Una vez de que presenta uno las evidencias del estándar, para la evaluación, si sale aprobatorio o apto, se emite o se solicita el certificado al conocer, ¿sí? Otros integrantes de la red de prestadores de servicios son los organismos certificadores, que son empresas o instituciones que solo certifican. Se fijan, las entidades capacitan, evalúan y certifican, los organismos únicamente certifican. Y también existen los centros de evaluación. Evalúan, aunque pueden o no pueden capacitar, garantizando que sean personas distintas los que evalúan a las que capacitan, los que les comentaba. Y la otra figura es el evaluador independiente, que es precisamente una persona física que solo va a evaluar y debe cumplir con las certificaciones y acceso a las facilidades de infraestructura técnica y administrativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, un servidor, yo soy evaluador independiente. ¿Qué es lo que hago? Pues precisamente llegan las personas que se quieran certificar. En este caso, como dice ahí, deben de cumplir con las certificaciones. Yo tengo 2 certificaciones, entonces puedo evaluar esas 2 estándares, ¿no? Entonces llegan, me dicen, yo me quiero certificar en el 249, entonces yo, ¿qué voy a hacer? Nada más la pura evaluación, ¿sí? Evalúo y ya emito si es aprobado o es apto para la certificación, ¿no? ¿Qué debo hacer para certificar mis competencias? Bueno, si una persona quiere certificar una o varias de sus competencias laborales, deberá acudir, decíamos, a un centro de evaluación o con un evaluador independiente, donde esté acreditado en el estándar de competencia de su interés e iniciar el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque por ser centro de evaluación, organismo o entidad, no significa que puedan evaluar en todos los estándares existentes. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos el centro de evaluador o el evaluador independiente, la entidad o el organismo, y preguntar, bueno, ya una vez que localizamos qué estándar nos interesa, localizar y decir y preguntar, ¿no? ¿Tienes la certificación? Bueno, ¿puedes hacer el proceso de evaluación de este estándar? Y ya ellos te van a comentar, ¿sabes qué? Si puedes o no tengo la acreditación, y te emiten con alguien más que pueda tenerla, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía, no pueden ser de todo, ¿no? Por lo amplio que es el catálogo de estándares que maneja el conocer. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación con fines de certificación? Bueno, la persona interesada acude a un centro de evaluación o a un evaluador independiente donde demuestra mediante su desempeño, productos, comportamiento, que sabe
hacer dicha función conforme al estándar de competencia. Decíamos entonces, pues si ya tengo el estándar, ya fui, busqué el estándar, y me dice cada uno de los productos que debo de desempeñar, de hacer, pues ya cuando vamos a la evaluación ya sabemos qué es lo que se nos va a evaluar, ¿no? Pues vamos a saber cuáles son los productos, cuál va a ser el comportamiento que debo de tener, y nos dice que la evaluación para certificar la competencia se realiza en una situación real de trabajo, o bien, dependiendo de las características de la función, puede ser una situación laboral simulada. Hay, por ejemplo, algunas certificaciones en las cuales nos llevan, por ejemplo, el manejo de montacargas, ¿no? Entonces, para ver el manejo de montacargas, pues no va a ser una situación simulada. Tendrán que ir a un centro de evaluación donde tengan el montacargas y el candidato vaya y suba y maneje y haga lo que dice el estándar, ¿no? Pero, sin embargo, puede haber otros tipos de estándares donde pueda hacer esta situación simulada, en la cual hoy en día, a través de las tecnologías de la información, nos permite ir revisando, de hecho, que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, aquí en el estándar 249 existe una parte donde hace la presentación el consultor. Entonces no es necesario que sea un hecho real, sino que precisamente puede ser, de hecho, se puede hacer la evaluación a distancia, donde se ve al candidato que está exponiéndole a una persona su propuesta de consultoría, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer después el evaluador? Pues el evaluador integrará un portafolio de evidencias y lo enviará al organismo certificador o a la entidad certificadora con el cual trabaja. Decíamos, los evaluadores independientes trabajamos precisamente con las entidades, con los centros o con los organismos de evaluación y certificación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer el envío de esas evidencias en las cuales nosotros estamos dando fe de lo que se hizo en el proceso de evaluación. Aquí se va a hacer la revisión que el proceso cumplió con la calidad requerida y se dictaminará si la persona es competente o todavía no en esa función o en ese estándar de competencia que se quiere evaluar. Si el resultado es competente, se enviarán sus datos al conocer para que emita el certificado de competencia laboral, ¿sí? Que fue el que revisamos. ¿Pero qué necesito para capacitarme para poder certificar mis competencias? Pues no es requisito un curso de capacitación para poderse evaluar. Les decía, puede ser de que yo tengo años haciendo la misma actividad, por lo cual ya desarrollé esas destrezas, esos conocimientos, y por lo tanto veo el estándar y digo, esto es lo que me van a pedir, ya veo que sí lo hago, lo sé hacer, entonces pues no es necesario ir a una capacitación, ¿sí? Si la persona tiene el conocimiento, habilidades y destrezas para demostrar que es competente, puede iniciar el proceso de evaluación con fines de certificación. ¿Tiene vigencia la certificación? Sí, tiene una vigencia de certificación en un estándar, más bien en cada uno de los estándares es distinto. Entonces, lo que nos lleva a que tenemos que ir a consultar la lista de cuál es el que nos interesa y ahí vendrá la vigencia de dicho estándar. Bueno, pues les digo, ahorita está la oportunidad de certificarse como consultor. ¿Cuál es la ventaja de este estándar del 249? Que les decía que es precisamente proporcionar servicios de consultoría general. Pues normalmente si estudiamos alguna licenciatura o algún posgrado y se dedican o quieres dedicarte a la consultoría en tu área de conocimiento, pues está este estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que a través, por ejemplo, de la licenciatura, pues has desarrollado varias habilidades, destrezas y conocimientos en tu área específica, ¿no? Por ejemplo, al inicio la licenciada leía mi CV, entonces realmente mi campo es multidisciplinario, entonces tengo los conocimientos en las áreas de administración, en las áreas de educación, políticas públicas y sistemas, entonces puedo yo dar consultoría en esas 4 áreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues de que es una oportunidad en la cual yo me certifiqué como consultor y con ese documento oficial, pues ya
avalo que soy consultor en cualquiera de estas áreas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No es necesario o no es requisito, por ejemplo, estar titulados o esta cosa, ¿no? Sino que lo que decíamos es un documento oficial que emite la Secretaría de Educación Pública, donde dice que está certificado para proporcionar servicios de consultoría en general. ¿Y qué es lo que viene en este estándar? En el 249, pues se compone de 3 elementos, donde la primera es identificar la situación a través del planteamiento del problema. El segundo es desarrollar opciones de solución a la situación o problema planteado. Y el tercero, que es presentar la propuesta de solución. Si se fijan, si ya se han dedicado ustedes a sus áreas, es lo que hacemos cuando nos llaman para alguna empresa, ¿no? Tenemos que identificar cuál es la situación o el problema que se presenta, les decía, en cualquiera de las áreas. Si yo voy a desarrollar, por ejemplo, una consultoría en el área de sistemas de información, pues tendré que ir a preguntar a los usuarios cuál es el problema que tienen en sus sistemas de información o en la administración de sus datos y su información, ¿no? Tendré que entonces que plantear cuál es el problema, cuáles las posibles soluciones. En el elemento 2 nos dice desarrollar opciones de solución a la situación del problema planteado. Ya tengo todo lo que es el problema, quiénes son los involucrados, cuáles son los recursos, entonces tendré que desarrollar una propuesta, ¿no? Y la tercera, pues, presentar esa propuesta. En el primer elemento de este estándar nos dice que el desempeño, pues quien se quiera certificar deberá hacer una entrevista a las personas o a las partes involucradas en la consultoría. Entonces voy a todos, decíamos, involucrados en esa situación o en ese problema y empiezo a levantar los datos a través de una entrevista. Por ejemplo, esta entrevista, cuando se hace la evaluación, sí vamos a requerir que se vea a dos personas, a quien es el candidato y a otra persona, y ver cómo se está llevando a cabo la entrevista, ¿sí? Les decía, puede ser real o puede ser simulada a través de una persona en la cual estamos nosotros haciéndole una entrevista acerca del problema planteado, ¿no? ¿Cuáles son los productos que deben de presentarse cuando se quiere hacer la certificación? Pues es el documento elaborado que describe el problema planteado. ¿Cuál es esa afectación detectada de la situación actual? ¿Cómo se hace la integración de la información presentada en la descripción del problema? ¿Cuál es el reporte de la metodología empleada en la identificación del problema? Aquí es importante esta parte de la metodología. ¿Dónde me quedé? Bien, en la metodología lo que vamos a ver es precisamente cómo le haces a través de aquí. ¿Qué usas tú para poder identificar ese problema? ¿Sí? Pues primero a lo mejor pregunto, o si no, a lo mejor otra estrategia, la parte no gráfica, pues es precisamente ver y observar, ver los reportes, por ejemplo, de los documentos que involucran, en este caso en un sistema de información, y voy a describir entonces en este documento qué es lo que yo hago, el paso a paso que yo hago para poder identificar el problema. Luego nos piden también la guía de la entrevista empleada, que esta guía pues, te va a servir precisamente cuando haces la entrevista en el desempeño. Luego, ¿cómo haces el programa elaborado de búsqueda de información documental? Decíamos, me tengo que saber cuáles son las posibles soluciones, entonces tengo que documentarme, por ejemplo, en sistemas de información, pues tendré que ver qué lenguaje de programación va a ser, en qué plataforma, si va a ser, si la solución va a ser una web, va a ser una app, va a ser una de escritorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esa búsqueda de esa información? Y después el reporte elaborado de la visita de campo. Ok, soy consultor, entonces tengo que ir precisamente a la empresa, ¿no? Tendré que levantar esas observaciones, ese cuaderno de campo, qué documentos revisé, qué procesos observé, ¿sí? Que es parte de lo que se hace en la consultoría. Luego nos dice que, decíamos que el anterior eran desempeños, productos y conocimientos. Entonces también pues tengo que
tener esos conocimientos, lo que es una entrevista, lo que es un cuestionario, lo que son los indicadores, qué son fuentes de información y les decía la metodología de investigación de los problemas. ¿Por qué? Porque esos son algunos instrumentos de los conocimientos. Bueno, en esta parte de conocimientos son instrumentos que me van a servir para la recolección de la información, para darme cuenta de cuál es el problema que tienen y poder dar una solución, ¿no? Es diferente una entrevista a un cuestionario, pues decíamos que sí, ¿no? Una entrevista es más abierta y puedo ir cambiando las preguntas según las respuestas que tenga con quien me entrevisto. Donde los cuestionarios son preguntas cerradas y pues normalmente pues se las hacemos llegar ya hoy, puede ser física o electrónicamente, pero no cambian esas preguntas, ¿no? ¿Qué son los indicadores? Porque yo sé que a través de un indicador puedo ver el avance o la situación en la cual se encuentra el proceso que estamos revisando, y decíamos que las fuentes de información para poder dar respuesta o soluciones a la problemática que nos enfrentamos. Y la metodología, decíamos, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Y la otra parte que en este primer elemento también se evalúa es la limpieza y el orden, ¿no? Que es en la parte de actitudes, hábitos y valores. En la segunda elemento de este estándar se llama desarrollar opciones de solución a la situación o al problema planteado. Lo que se va a evaluar aquí son los productos, que es el reporte de las afectaciones encontradas y la solución diseñada, ¿no? Entonces yo tengo que ser muy concreto y decir, por falta de este sistema de información, usted está perdiendo esto y esto, ¿no? O no va a poder tomar decisiones en estas áreas. ¿Cuál es la solución? Pues que a través de una aplicación que enlace el sistema fulanito con el sutanito, usted va a obtener la información requerida para la toma de decisiones, ¿sí? ¿Cuál es la actitud? Pues la responsabilidad, ¿no? En este segundo elemento. Y en el tercer elemento nos marca que es la presentación de la propuesta de solución. ¿Qué desempeños? Pues presentar la propuesta desarrollada al consultante. Entonces, decíamos, la primera era la entrevista para obtener la información, y en esta segundo es que hagan la presentación de la propuesta. ¿Por qué? Porque ya tengo el problema, ya tengo la solución, y entonces ahora le voy a decir a mi cliente cuál es la solución que yo le doy, ¿no? Los productos es la propuesta de trabajo elaborada, que la pueda revisar, documentar, la descripción detallada de la solución propuesta, el plan de trabajo presentado en la propuesta. ¿Por qué? Porque puede ser que digan, ¿sabes qué? Mi propuesta es el desarrollo de esta aplicación, pero requiero de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque un mes va a ser de entrevistas para obtener toda la información, otro mes va a ser para la parte de análisis, diseño de la plataforma o de la app, después otro mes va a ser el desarrollo de la propia app, y después lo que voy a hacer es de que te la voy a dar para que la puedas probar. Si hay una retroalimentación de algunos cambios, dame otros 15 días y a lo mejor en estos 5 o 6 meses ya tienes tu app ya funcionando, ¿no? Entonces, en ese plan de trabajo presentado, pues decimos por qué qué recursos voy a requerir para poder llegar y darte la solución a tu problema, ¿no? Y el otro es el registro elaborado de los acuerdos y alcances, que viene siendo pues el contrato, ¿no? ¿Qué contrato, en qué acuerdo se queda con la persona, con la empresa? Aquí, ¿qué se revisa? Pues el orden y la limpieza. Y la última pregunta, ¿cuánto cuesta evaluarse y certificarse? Pues los procesos de evaluación y certificación tienen un costo y varían dependiendo de cada uno de los estándares y también pues de cada uno de los organismos o de los prestadores de servicio. ¿Tiene vigencia el certificado? Decíamos, sí tiene una vigencia. Si el tiempo de vigencia del certificado de competencias de un estándar es distinto por cada estándar y está especificado en el mismo. En este caso, el 249 tiene una vigencia de 4 años. No sé si hay algunas preguntas por ahí. ¿No? ¿Cuál fue el costo de ese estándar para usted? De ese estándar fue de 7,000 pesos y es la pura evaluación y 1,500 del certificado, porque una parte es el proceso de evaluación y otra parte es el documento, ¿sí?
El certificado, pero y 7,000 la otra. O sea, la evaluación, 7,000 el proceso, que es precisamente... Sí. Bueno, pues cualquier información que requieran, pues aquí está mi número telefónico y mi correo electrónico. Doctor, yo quisiera saber si en qué momento podemos acudir a la UBAC, si la UBAC tiene algún espacio donde a través de ustedes podamos llegar a la red conocer, o de qué manera es que la UBAC nos presenta este tema. Ahorita la importancia que es para nosotros la certificación es precisamente para, por ejemplo, las personas aquellas que ya son egresadas, que tienen ya los conocimientos que adquirieron, por ejemplo, en nuestra universidad o en cualquier otra, pues animarlos precisamente a la certificación, ¿no? Que no esperemos, por ejemplo, esta parte de obtener el grado, el título y todo eso, sino que es una herramienta más, ¿no? Y es un documento oficial emitido por la Secretaría de Educación. Y muy especial en esta parte de aquí de Espacio Emprendedor es de que muchas veces los emprendedores pues dicen, a lo mejor tengo el conocimiento, me hace falta documentos, pero no tengo documentos oficiales, ¿no? Entonces decíamos, una certificación es un documento emitido por la Secretaría de Educación, entonces puede ser un documento que les ayude a avalar los servicios o productos que están desarrollando, ¿no? Le agradezco esta información y le agradezco a la Universidad Vasco de Quiroga por permitir este tema para que ustedes vinieran a presentárnoslo. Queremos terminar esta plática del día de hoy con el reconocimiento que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene para el doctor Alejandro Vega Camarena por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, bajo la ponencia La importancia de la certificación profesional, realizada el 6 de julio del 2023 en Morelia, Michoacán. Doctor, este reconocimiento se lo firma mi secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez Fernández, agradeciendo su visita del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos, y mañana finalizamos con esta semana también que nos ha presentado todo el talento de la Universidad Vasco de Quiroga, y los esperamos para que no se pierdan estos temas. Muchísimas gracias a todos, hasta mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.